Bienvenidos a este encuentro sobre habilidades para la vida. Ya este sería, ya tenemos un montón de encuentros que tienen que irlos viendo. Así es. Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante genial, sobre cómo saber irse, nada más y nada menos. La habilidad de qué momento es idóneo, cómo hacerlo y sobre todo cómo sobrevivir al hecho de desistir de una idea, desistir de una forma en la que hemos vivido durante mucho tiempo. Entonces, hoy en Habilidades para la Vida, de la mano de Mari Gaby, de Proyecto Trascendencia, y yo, Brenda Flores Gentes, vamos a vernos en cómo irnos y qué tan evidentemente cómodo pudiera ser si seguimos algunos pasos. Así que quédense hasta el final y vamos a hablar sobre ello. Exactamente. Ok, y aquí empezamos con uno de despedirse. O sea, despedirse empieza a veces con un tema muy recurrente que nos han preguntado un montón, que es, ¿qué Exacto, se hace con el amor que queda a medias? Con los casi algo. exacto. Pero es que yo todavía siento cosas que puedo hacer con eso. Ay, hay un tema Exacto. allí. Cuando hay algo totalmente inconcluso, una conversación en Tinder, una pequeña química que floreció en dos, tres conversaciones, un solo encuentro en persona o tres encuentros, ese es el casi algo. Y Exacto. particularmente, un casi algo puede ser mucho más doloroso que una historia de amor. ¿Pero por qué? Porque no hay un proceso de duelo. Además de que no existe una relación completa y a veces ni siquiera existe una relación establecida, es un proceso que queda a medias Ujú. y un proceso que queda a medias y que también amerita un duelo, porque precisamente duelo viene de dolor y esto duele, duele muchísimo. Es un movimiento interrumpido hacia algo que yo quería, que yo deseaba, que yo anhelaba. Entonces, a veces este amor suele ser más doloroso precisamente por eso, no solo porque yo lo quería, sino porque justamente se corta en el momento en el que yo más lo idealizaba. ¿Qué tal? Exacto, y lo peor del caso es que hay una concepción social de, pero ¿por qué tú vas a sentir duelo por eso? Si fue solo vamos a encontrarnos, hacemos cosas y listo, si tú ya lo sabías desde, Relájate, todo pasa por exacto, algo. así es, ya encontrarás a otro. Además, este es el del proceso, es simplemente un ratito, todo genial, y luego sigues con otra cosa. Y epa, ya va. Hay una puesta en escena de emocionalidad, de cogniciones, porque uno piensa en torno a esta persona, hace planes en torno a esa persona, y unas funciones ejecutivas allí trabajando en pro de organizar esa cita, de que lo que sea que uno se ponga sea lo apropiado para seguir en ese juego galante de conquista. Entonces, ¿cómo vas a decir o cómo vamos a decir, hay que destronar eso claramente, de que no pasa nada, de que fue algo totalmente frugal y ya, no, en lo absoluto. Es un proceso que amerita un cierre bastante oportuno y ojo, este cierre no significa buscarlo por todas las redes sociales, las páginas amarillas que ya no están muy en uso, pero de ir a su casa y decirle, mira, tú me debes una explicación de por qué esto ya se terminó. Amiga, amigo, si ya te han hecho ghosting, si ya te han hecho un montón de desplantes, el cierre ya toca desde casa, ya toca desde la cancha, desde donde uno está, porque ya no hay necesidad de seguir aclarando cosas cuando hay una persona que te desprecia, cuando ya no hay quien mire más hacia ti de cómo quiere hacer las cosas, sino que simplemente ya hay mira, me desligo de ti porque ya no te soporto, porque ya el tiempo de responsabilidad afectiva que iba a invertir contigo ya caducó. Eso es algo que hay que entender paulatinamente y a eso nos queremos referir con amor cortado. Y Exactamente. aquí está. ¿Qué, qué es esto? O sea, en este momento de la vida es lograr entender que eso es válido y que se cortó en un momento muy particular del enamoramiento. A veces también una persona viene de un proceso de duelo y ahorita está reconociendo que por fin puede salir de eso y se ilusionó con una persona. Uh -huh. Entonces, es súper complicado en ese momento porque la ilusión está allí, el deseo está allí totalmente. Entonces es importante reconocer que sí tiene un lugar, sí es importante y sí es importante también darte el tiempo y la oportunidad de cerrar.
de entender que duele, pero darte un tiempo para ti, de automaternarte y estar contigo en ese momento. Y bueno, aquí está el famoso fenómeno que estabas hablando hace un momentico, el ghosting, el amor sin cierre, que es un poco de a veces hay personas que precisamente, como no se sabe despedir, como nosotros no hablamos ni de muerte, ni de duelo, ni de decir adiós, no es una habilidad para la vida que utilicemos mucho, por eso queríamos tomarla. Entonces, claro, cuando llega un momento en donde tienes que ser real, franco, dar explicaciones, responsabilizarte afectivamente, no sabes porque estás perdido en todo este proceso de los duelos y no saber cerrar ni despedirse puede tener serias consecuencias, no solo para la persona que no lo hace y que está siendo evitativa al respecto, sino para la persona con la que estaba existiendo una chispa, un vínculo, un proceso de interacción. Entonces, a veces es tan importante el preguntarse el por qué nos cuesta tanto cerrar, por qué nos cuesta tanto entender que todo en la vida tiene un inicio y tiene un final, como hablamos en las líneas temporales en nuestro taller de habilidades para la vida sobre el tiempo. Exactamente, y es algo bastante paradójico, ¿no? El ghosting, porque es el evitar el confrontar a la otra persona y hacerle saber que nuestra existencia junto con dicha persona ya no va a estar. Pero sí podemos afrontar muy bien el peso de la culpa y del remordimiento de, wow, ya no le escribí y ahora qué estará pensando de mí. Bueno, será mejor que yo me ponga a trabajar, me ponga a dormir, que haga otra cosa. Es decir, aceptamos la ansiedad de la evitación, pero no aceptamos el confrontarlo de la manera más adulta y responsable posible. No solamente para la otra persona, vamos a dejar a la otra persona allí. Vamos a enfocarnos en uno mismo. Y es que cuando estamos evitando, existe una ansiedad que está allí como que efervescente, que nos hace lidiar con esta emoción desde el punto de vista de tengo que hacer algo para que ese algo vaya aplacando esa ansiedad y se quede en el fondo del tarro y yo no me haga cuenta de manera concienzuda de que eso está allí. Entonces, no se hace nunca un cierre, son simplemente procesos mentales que quedan allí a medias, ¿ok? Y algo bastante curioso, cuando alguien pregunta al respecto, surge otra vez esa ansiedad, es como que una pequeña llama que vuelve como que a querer subir, pero no podemos dar mucha cuenta de ella y generalmente cambiamos de tema o le hacemos una pantomima de no, vale, esa mujer o ese hombre súper intenso, súper terrible, le Eso no fue ponemos una nada. etiqueta, exacto, y ¿para qué? Se fue una noche. Le ponemos una etiqueta y nos deshacemos de eso para no lidiar con la ansiedad. Y ojo, eso puede llegar a producir que cuando ya tengamos una relación en la que sí queremos formalizar, estas cuestiones vuelvan a surgir, pero en términos de me lo van a hacer ahora a mí y ahora tengo que estar hipervigilante. Es básicamente como que un efecto rebote y es bastante ¿Sabes interesante. qué es particular? Porque para meterse en una relación no solo hay que saber iniciarla, hay que saber irse. Irse es Exacto. despedirse, es esto que estamos hablando. Y cuando vivimos, y hablando desde el yo, situaciones en donde nos escapamos de la responsabilidad, de la confrontación, del tener que decirle a la otra persona, y a veces decir más allá del orgullo, del ego, de la vulnerabilidad, porque hay personas que hacen ghosting porque sienten que ni siquiera es necesaria una explicación, que se Exacto. molestaron, porque algo no les gustó en el proceso de idealización, de enamoramiento, y es como que, más de lo mismo me desaparezco, por Así mismo. fastidio, por aburrimiento, por orgullo. Entonces, es entender que no es que si no lo haces ahorita, te lo pueden repetir. Puede pasar, ojo, puede Ujú. pasar que te lo hagan a ti. Pero más allá de eso es entender que necesitamos aprender a cerrar las cosas. Ujú. Es muy fácil iniciar, enamorarse. Tienes el plus del enamoramiento al iniciar algo. Pero cuando vas a terminar algo, terminar no es bidireccional. No todo el tiempo se terminan de dos personas, como tú bien lo estabas diciendo la vez pasada. Entonces, ¿qué quiere Ujú. decir? Que cuando te toque, vas a tener que asumirlo y ponerte los pantalones que no te habías colocado hasta el momento y tener que aprender a decir las cosas desde ti, pero entendiendo que el otro también tiene un lugar, es vulnerable, es humano y va a seguir en su proceso de relaciones. Entonces, Exacto. es súper complejo el aprender a despedirse, pero es esencial. Si no lo Ujú. vamos practicando, vamos a seguir en un bucle de relaciones que no se cierran y eso tiene un gran efecto en nosotros. Y es que nos volvemos niños, niños a la Así hora de es. vincularnos.
Entonces, aquí hay otro fenómeno que justamente es muy actual, que es el amor rápido, el amor fugaz, el amor de Tinder, de una noche, me enamoré. Intercambiar miradas, de una amiga me presentó a fulano y ay, listo, ya, porque mi amiga lo presentó y si mi amiga lo dice, ya me presentó el currículum de cualidades, bueno, ¿por qué no? Exacto. No, y me encanta porque lo vi una noche en una discoteca y allí fue todo. ¿Y qué pasa con el amor veloz? El amor sin cierre, el amor idealizado, que es como la comida rápida. Es una comida que es muy sabrosa, muy rica, pero es ultra procesada y a veces no cae bien. Y una de las cosas que pasa con el amor rápido, con las interacciones vinculares muy rápidas, es que tampoco tienen un cierre. Y al no tener un cierre, entonces te conectan con esto de consumo, 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 consumo. Es sabroso, sabroso, es sabroso, pero nunca me lleno. Nunca quedo satisfecha o satisfecho. Y me conectan con el vacío. Entonces, es entender que listo, el amor rápido puede ser un buen producto en determinadas etapas de la vida, no está mal que te guste, no está mal que lo hagas, pero hacerlo todo el tiempo o como una tendencia de amor moderno es súper preocupante porque genera esto, genera un sinsentido en los vínculos. ¿Para qué son los vínculos? Los vínculos son para aprender, para crecer, para desarrollarnos. Nosotros no existimos sin un otro. Y el otro no me refiero nada más en pareja. Nosotros tenemos una vida en interacción. Alguien nos trajo a este mundo. Desde allí empieza la interacción. Entonces, ¿qué sucede? Que constantemente estamos relacionándonos. Y cuando estamos en relaciones, aprendemos aún más sobre las personas, sobre nosotros, nuestra luz, nuestra sombra. Entonces, esto es una tendencia de amor muy actual, no es mala, pero sí vale la pena el ir viendo si nos está enseñando lo realmente importante de las relaciones, que es saber entrar Exactamente. y saber irse. Y además de eso, Gaby, es bastante particular el poder resaltar todas las distorsiones cognitivas que esto puede traer. El típico, bueno, pero es que él solamente me quería para una noche. Bueno, pero es que ella solo sirve para pedir cosas y simplemente está conmigo por eso. Y es que justamente la dinámica del amor rápido acelera tanto las formas de dar y recibir que no hay un procesamiento, no hay un cable a tierra que diga, mira, vamos a hacer las cosas de este modo, porque así me conviene a mí, esto es lo que me parece, esto es lo que yo considero que es acertado y vamos a ir negociando en pro de ello como adultos. Pero no, lo que sucede es justamente, como tú comentas, una relación desde la más tierna infancia, desde el niño más pequeño de tú tienes que satisfacerme a mí en esto y esto y esto. Funciona, genial. Siguiente, vamos con el otro para que lo puedas seguir haciendo. Y sabes que es curioso que me estás recordando algo, ¿no? O sea, desarrollamos muy poca tolerancia a la frustración. Y en las relaciones, Totalmente. la tolerancia a la frustración es esencial. Primero porque el otro es el otro. El otro no nos va a satisfacer en todo. Y no estoy hablando de relaciones de violencia, ya esos son casos extremos, pero cuando tú entras en una dinámica relacional, es entender que el otro no es perfecto y tú tampoco lo eres. Y si no tienes tolerancia a la frustración, a la primera discusión, a la primera confrontación entre el tú y el otro, esto se va a terminar. Y no se va a terminar quizás por el otro, sino por ti, porque tú vas a decir, ay, no. Porque si no es como yo quería, no es ya, next, siguiente. Me vuelvo a meter en Tinder. Y a veces no es así. Las relaciones se construyen. Y se construyen a veces desde una confrontación sana. Mira, ya va. Yo tengo estos valores, a mí me gustan estas cosas, me gustaría saber si podemos llegar a un acuerdo. Y nos confrontamos sanamente para poder negociar, para poder entendernos. Pero el amor rápido genera esto. No tengo tolerancia. Y entonces cuando viene la primera crisis, qué lindo fue todo, me encantó, adoré la idealización, el enamoramiento, lo que me ofreciste, pero no, no estoy lista, no estoy listo. Y a veces ni siquiera es estar listo. Es sencillamente que no hubo este aprendizaje, que es esencial para poder relacionarte con otras personas. Así es, y esa responsabilidad de poder crecer en torno a una persona queda totalmente coartada, básicamente condicionada a lo que la otra persona me pueda dar, y ese crecimiento interno básicamente queda totalmente pequeño, queda en una base muy, muy pequeña, muy estrecha. Y eso, ojo, no estamos hablando de personas muy jóvenes, estamos hablando de personas que ya pueden llegar a una edad bastante avanzada y aún así, perdón, tener esos mismos criterios.
Exactamente. Y luego tenemos el tema del amor traicionado, que es lo que tú estabas hablando, que cuando ya las circunstancias no dan, ya esto es un caso totalmente extremo, sencillamente ya las cosas no funcionan. ¿Qué hacemos en ese momento? Gritar, pedir auxilio, tocar el botón rojo. Y es que cuando hablamos del amor traicionado, son todas aquellas cualidades que nos está ofreciendo la vida, la relación en sí, la manera en cómo nos relacionamos con esta persona que ya nos dice basta, ¿ok? Y puede comenzar como algo muy pequeño, no tiene por qué ser un golpe, un moretón o alguna cosa, sino que puede ser desde el punto de vista, ya no te admiro, ya no te respeto, ya hay un sentido de seguridad absurdo y extremo contigo, de que pase lo que pase, sé que vas a estar allí para cuidarme, para básicamente paternarme o maternarme, ¿ok? Porque puede darse en los dos casos, ¿ok? Y de ese modo, simplemente la relación ya está diciendo, mira, si no haces algo, vamos a llegar a un extremo bastante complejo y si no se hace nada, pues lamentablemente ya se llegó a ese extremo y ya es momento de irse, ¿ok? Independientemente de las implicaciones materiales que eso pudiera conllevar, porque a veces esa también es un motivo de relación, los bienes que puede haber en común. Sin embargo, el que eso sea la matriz que sostenga todo también es una señal de alarma. Entonces, comiencen a darse cuenta ustedes, De dependencia extrema. exacto, de dependencia económica, de dependencia material, y dense ustedes una buena cucharada de reflexión y es ¿qué sostiene la relación ahora en la que están? ¿Qué es lo que está impidiendo el cierre? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel afectivo en ustedes mismos que impide que puedan básicamente sellar esto de la manera más productiva posible, es decir, dándole un significado, dándole cualidades a esto para internalizarlo y crecer, que todavía no ocurre? ¿Qué es lo que verdaderamente está sosteniendo esta situación? ¿Qué circunstancias están allí gritando, pero que ustedes se ocupan en callarlas? Eso me parece muy relevante. ¿Qué es esto de sostener lo insostenible, no? O sea, Así hasta un es. cierto punto, cuando esto sucede, es porque sencillamente quiero sostener lo insostenible porque no sé hacerlo de otra forma. A veces hay personas que no Así tienen es. otras herramientas y ahí es donde viene la importancia de acudir a terapia, de trabajarse, de hacer algo consigo mismo. Entonces, eso es súper importante en este caso, porque si no se trabaja, sencillamente van a volver a repetirse un montón de situaciones. Y peor. Exactamente, y peor. Y ahora Entonces, vienen los, aquí no es. exacto, aquí está, fíjense, esto es como que el cuadro allí del carro que te está indicando todo, como tienes la gasolina, como tienes esto, como tienes lo otro, y esto es algo similar, pero en relaciones de pareja. Entonces, no es el amor que merezco, ¿cómo es el amor que ustedes se merecen? ¿Cómo es el amor que ustedes idealizan que deberían de tener? ¿Ok? Por el otro lado, no me corresponden cómo es el amor que la otra persona supuestamente les da o no les da, cómo es ese sentido de saber que estás presente en la vida de la otra persona. Cuando hablamos del intermitente, ojo aquí, mucho cuidado con esto, porque nos referimos específicamente a esto. Una chica muy casual, muy bella, en una noche, le llegó un mensaje de esa persona con la que casualmente hizo match. Y bueno, allí naturalmente salen, se llevan bien, pasan más cosas y luego llega la nada, 4 o 5 días donde no hay mensajitos agradables, no hay ni siquiera un saludo por la mañana, no hay un cómo estás, sino que al quinto día, por la madrugada, hola, ¿estás disponible? Vuelve otra vez la efervescencia de la alegría, qué bueno que me llamó, etcétera, y luego otra vez la nada. A eso me refiero o nos referimos con el intermitente, esa persona que da amor pero a cuentagotas, que da atención condicionada bajo sus necesidades y eso involucra una dinámica totalmente distorsionada de me quiere pero no sé cuándo, entonces tengo que estar disponible para recibir ese amor porque me lo está dando, o sea, hubo días donde lo hizo, y cuando uno se cuestiona, ajá, pero los días del ghosting, los días donde no ocurre nada, donde la relación no conecta efectivamente, ¿qué ocurre? Entonces allí es donde surge una gran señal de alarma de aquí no es, porque el amor a cuentagotas simplemente no es amor, es simplemente vamos a satisfacer una urgencia. Y sé que suena terrible, sé que suena muy ouch,
pero es necesario aterrizar lo más posible. Y finalmente tenemos el amor por subyugación, que es ese amor porque me vas a dejar, amor porque voy a cumplir con todas las cosas a fin de que yo mantenga mi estatus, yo mantenga mi poder, o para que tú me sigas validando, porque sin ti yo no veo una forma de realizarme a mí mismo. Estas son señales muy importantes de, hola, aquí no está ocurriendo eso, no está sucediendo esa sensación de conexión sana. ¿Ok? Exacto. Y ahora vamos con el no puedo salir, que básicamente son esas trampas vitales que nos envuelven cuando entendemos que hay situaciones donde más que el hecho de decidir, ocurren estas trampas afectivas con la otra persona. Y nos referimos a la reconciliación y regalos. 40 días de pelea, 2 días de reconciliación, de amor de primavera, donde todo es hermoso, donde inclusive la actividad sexual juega un papel enorme porque es la mayor forma de conexión que tiene la pareja. A veces a nivel sexual es la única manera en la que pueden afectivamente conectar y poder expresarse cosas, pero se levantan de la cama, se visten y ya son dos desconocidos. Entonces, entender que es el reforzamiento sexual o el reforzamiento de esa reconciliación idealizada que se tiene, lo que sostiene la relación y por eso no puedo salir. Pónganle mucho ojo a eso de cuáles son las circunstancias en las que ustedes se reconcilian y cómo dicen que se van a reconciliar, ¿ok? Porque siempre es como que una situación muy pasiva de, mira, me pasas la sal, ah, genial, ya estamos bien, y el tema no se habla más. Epa, eso no es una reconciliación, eso no es una forma de resolver los problemas en pareja y eso nos hace pasar a estatus y recursos. Una situación en extremo desigual, en extremo marcada por la superioridad de otra persona, puede ayudar a que esa otra persona que se siente pequeño, se siente vulnerada, no pueda salir, que diga que, caramba, si no estoy con ella, entonces el trabajo que tengo gracias a su favor o gracias a sus recursos que ella movió, no puedo hacer nada sin eso. Hay estrategias, hay alternativas, por eso siempre les sugerimos la asistencia a terapia para que puedan reconocer, digamos, estas trampas donde caen y que vulnerabilizan esa sensación de yo no puedo, de que estoy totalmente adherido a esta otra persona cuando realmente no es así. Y finalmente la vulnerabilidad del yo débil, el sentirnos que somos tan poquitos, que somos tan poca cosa, que sin la validación y la aceptación de esta persona ya no vamos a hacer más nada, ¿ok? Cuando sentimos que no podemos salir porque a pesar de tener los recursos, a pesar de tener la necesidad de hacerlo, aún así hay algo que me lo impide, una sensación de abandono, una sensación de sentir que no puedo fallar, de que qué va a decir la gente, ¿ok? De tener una autoestima muy vulnerable, a veces puede jugarnos una mala pasada. Y eso es a lo que nos referimos con no puedo salir. Revísense ustedes cuáles son esos impedimentos o esos obstáculos o trampas, como nos gusta decirlo, porque al fin y al cabo lo que nos hacen es hacer un caldo de cultivo para finalmente estallar y créanme que cuando eso ocurre la cosa es terrible, es totalmente de terror. Por ejemplo, aquí en reconciliación me gustaría hacer una nota. Reconciliación, conciliar, viene de conciliar. Y muchas personas se Exacto. reconcilian, o sea, vuelven a estar juntos, pero no negocian nada nuevo, no toman posturas ante el cambio, no utilizan sus recursos, no evalúan si tienen el escenario, las herramientas o los recursos para seguir adelante. Entonces, a veces es importante darnos cuenta que tomamos las reconciliaciones como me pidió perdón, yo le pedí perdón, hicimos las paces, comimos rico y estamos bien. Eso no es una conciliación. Ahí no se llegó a nada, Exacto. no hubo una finalidad, no hubo un cambio. Después de una gran pelea, donde las cosas ya salieron muy mal, tenemos que tomar decisiones, recursos, alternativas, herramientas, tenemos que buscar soluciones, porque si no hay soluciones, solo son risas, momentos de placer y sentirnos espectacular y sentir que todo vale la pena de nuevo, pero sin cambio. Entonces realmente estamos entrando otra vez en la rueda de un círculo vicioso y vale la pena ver si eso es lo que queremos y si eso no nos va a desgastar a corto o a largo plazo, porque eso desgasta. Y las reconciliaciones Exacto. sucesivas, después de una gran pelea, se vuelven algo adictivo.
Era lo que, por cierto, Brenda y yo estábamos hablando hace un rato, o sea, es como un tema de un proceso de adicción, como cuando Exacto. utilizas una droga y tienes un espectacular viaje, pero de repente tienes efectos negativos, pero también los efectos negativos son el otro extremo. Entonces, cuando algo llega a los extremos y nos hace vivir emociones tan intensas, hay personas que dicen, es que este es el amor de mi vida. Yo jamás había sentido algo así. Claro, tú jamás habías tenido un proceso químico así. No es enamoramiento, no es amor. Es un proceso químico que está detrás, que te mantiene aunada, ligada, idealizando, y a veces hace que pierdas el sentido de realidad, que muchas veces es difícil darse cuenta. Por eso es tan importante tener un círculo de personas, de amigos, de terapeuta, de actividades que siempre te hagan ruido para que te des cuenta de si lo que estás viviendo en este momento es sano o en realidad no lo es y no lo puedes ver, porque a veces es súper, súper difícil verlo. Y aquí Y viene la ahora, clave, ¿cómo me voy? La clave es... buena pregunta. Nos hacemos la misma Y pregunta nos una y hacemos la otra misma vez. pregunta, estamos aquí todos pensando unidos. Yo creo que una clave para irse es entender primero cuál es el propósito de las relaciones. Todas las relaciones tienen un inicio y un final. Nos gustan, nos encantan los inicios. Y los finales, uff, los finales implican no solo enfrentarse a un proceso de duelo por la pérdida de la relación, sino entender que a veces damos tanto que salir, irse, es morir, es perder el sentido de identidad que teníamos, de sueños, de planes, de propósitos. Y a nadie le gusta eso. Entonces, ¿cómo te vas? Te vas entendiendo que tu vida va a cambiar radicalmente, que no vas a ser la misma persona, que vas a perder algo que sí era muy valioso, pero que ahora tienes la oportunidad de resignificarlo y entender desde una posición adulta y madura que puedes seguir y que todo en la vida son inicios y finales, que probablemente va a venir otro inicio y que las relaciones son puro aprendizaje. Por eso usualmente no solo tenemos una relación, porque obviamente en la universidad uno no ve una sola materia, ni un solo semestre. Exactamente. Entonces, te dejé de querer porque eres como quería que fueses. Entonces, cuando vemos cómo me voy, muchas veces decimos, no es que fulano cambió, fulana cambió, ya no era como yo pensé que era. Y ojo, aquí hay que, yo siempre le digo a los pacientes, epa, escúchate lo que estás diciendo. Nosotros no somos los mismos de siempre, nunca, ¿ok? Siempre hay una transformación constante, no solamente a nivel orgánico, sino también a nivel cognitivo. Y es que pretender que la persona con la que estamos aquí al lado se va a quedar tal cual como uno la conoció, es básicamente esclavizarla al estancamiento, es adherirla a la idea de que tiene que quedarse en una sola postura porque así fue que yo me enamoré, porque así es como que yo la quiero. Y el amor no se trata de ir amoldando a esta persona para que sea ya casi que esta figura mitológica de la mujer idónea que yo hago en barro y luego le doy ese soplo de vida, no en lo absoluto. La pareja es evolución, ¿ok? Y entonces aquí hay una paradoja. Si yo a punta de descalificaciones, de humillaciones, de mucha violencia, puede que física o puede que psicológica, ya hago un molde de la persona idónea que básicamente se arrodilla ante mí y ya la dejo porque no es ahora la persona impetuosa, con ánimo, etcétera. Aquí hay una corresponsabilidad, ¿ok? En primer lugar de la persona que fue asumiendo paulatinamente esta postura, lamentablemente, y dos, de la persona que de alguna manera fue dando un caldo de cultivo excelente para que esto se diera. Entonces, hay que entender este extremo tan horrible y que muchas veces ocurre, lamentablemente, más común de lo que pudieran pensar, y entender que ese tipo de situaciones lo único que provoca es básicamente un desprecio a la figura que se tiene al lado. Es básicamente desmeritar su evolución como ser humano. Y no se supone que pareja es avance, que es una conexión de mi felicidad con tu felicidad para crear una felicidad en conjunto. Esto es algo que hay que, digamos, poner muy bien los pies sobre la mesa, porque cuando hablamos de despedida,
no se trata de, bueno, ya es que no eres como antes de que te embarazaras, o es que no eres antes cuando practicabas fútbol antes de esa lesión en la pierna. Es que la persona va a evolucionar, hay un desgaste, como vimos en las líneas del tiempo físico, va a haber un Transformación desgaste también, constante. exacto, Ujú. y es lo más normal del mundo. Y eso se tiene que abrazar. Si estamos dispuestos a querer, si estamos dispuestos a amar, también estamos dispuestos a dejar que las cosas evolucionen debajo de la línea de lo posible y debajo de lo que esté dentro de nuestros parámetros. No significa tener que amar esclavizados o amarrados, sino simplemente dejar que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera y que si yo voy a amar, esto tiene que ser dentro de la perspectiva de crecimiento de ambos y no desde la cadena de lo que yo considero que es lo correcto y lo que no. Exactamente. Y yo siento que aquí también es importante el que poco a poco nos vayamos dando cuenta. Todo en la vida necesita un cierre. Y para iniciar una relación, si no estamos hablando de una relación de violencia o una relación altamente tóxica, a veces hay que saber irse entendiendo que el otro también es humano y el otro, al igual que tú, va a seguir teniendo relaciones. Entonces hay que saber irse para tener la vulnerabilidad, pero también la delicadeza de no dañarte ni dañar a la otra persona. Una relación que se va sin eso, sin esa delicadeza, se vuelve una experiencia horrible, que luego cuesta bastante resignificar. Entonces, en la medida de lo posible, hay que saber irse. Y saber irse a veces es una de las lecciones más difíciles porque hay un momento para irse, pero muchos los perdemos de vista. ¿Y cuál es el momento? Cuando yo aún amo. Cuando yo aún amo a esa persona, pero me doy cuenta que esa persona y yo no tenemos ni los mismos valores, ni vamos a construir las cosas que son importantes para mí y para esa persona, o cuando yo me doy cuenta de que no le voy a poder ser feliz, o sea, ni esa persona va a ser feliz, ni yo voy a ser feliz, porque no cumplimos ni con las expectativas, ni con las necesidades, y no nos sentimos bien en la relación, pero aún le amo. Y ese momento de conciencia, ese insight que tienes con un cafecito, con unas amigas, cuando escuchas algo que él o ella te pide y te das cuenta que eso a ti ni te entra en la cabeza, entonces es tomar la dura decisión de con el poco amor o el mucho amor que queda, entender que no va a funcionar. Entonces, la mejor postura, aunque es la más difícil, es irse cuando aún queda amor. Porque cuando desgastamos el amor, que pasa demasiado, porque uno dice, no, bueno, pero le voy a dar una oportunidad, pero no, bueno, o sea, es una persona que yo sé que ni siquiera quiere hijos a futuro, ni matrimonio, ni estabilidad, ni casa, y esto para mí es súper importante, Mira terapia. ni ir a terapia, o es una persona, de repente mi estilo de vida es viajar y la aventura, y es una persona que me dice que no le gusta nada de eso, y este es mi propósito de vida. Entonces yo ya estoy viendo que no va a funcionar y que no va a funcionar para ninguno de los dos y aún así me quedo y desgasto el amor. Y cuando se desgasta el amor, entonces pasamos de que fuera un lindo recuerdo, una linda experiencia de crecimiento, de haber amado a alguien, aunque no fuéramos compatibles y no funcionara, a una horrible historia en donde esa persona no encajó en mis expectativas y nunca me cumplió y yo esperé a que cambiara. Y hay que saber irse. Si te vas sin amor, te vas sin regalos, te vas sin poder entender que viviste algo bonito, que te enseñó que las personas somos diferentes y que uno puede amar, pero a veces no funciona. El amor es solo un ingrediente. ¿Uno importante? Sí, pero un ingrediente nada más. Imagínense una torta. Una torta tiene un montón de ingredientes y para que quede sabrosa, un montón de técnicas más ingredientes. Entonces, se pierde el sentido de las relaciones y desgastamos el amor. La postura más valiente es cuando yo sé que ya no va a funcionar, agarrar mis pantalones, agarrar el amor que me queda y hacerlo bien. ¿Va a doler? Sí, va a doler, pero si me quedo va a doler aún más y va a ser aún más horrible esta historia. Y la otra es saber encontrar huevos de Pascua. ¿Cuáles son los huevos de Pascua? Bueno, todo proceso de duelo, todo proceso de pérdida, de cierre, tiene un regalo. Las relaciones son dos cosas, refugio y espejo. Espejo porque nos muestran cosas de nosotros mismos que uno decía, yo dónde tenía esa herida, dónde yo tenía esa sombra, qué pasó conmigo, por qué yo reaccioné así. Las personas en una relación te confrontan, pero también son refugio porque se vuelven un hogar, algo que yo aprendo, algo que yo amo, algo que yo valoro.
Entonces, todo eso que vivimos viene con un premio, nos enseña algo, nos brinda una oportunidad de aprender algo diferente. Entonces, ¿cuál es tu huevo de Pascua si estás ahorita en un proceso de duelo? ¿Cuál fue tu regalo de esa relación? ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué valoras inmensamente? Porque quizás esa persona te mostró una versión de sí misma que nadie más va a ver, solo la viste tú. Ese nivel de vulnerabilidad quizás solo lo tuviste tú. Entonces, es eso, es a qué le das valor. ¿Quieres encontrar tu huevo de Pascua? Porque a veces están allí, los huevitos de Pascua están allí, escondiditos, pero están. Pero no todo el mundo decide tomarlo. Y ahora entramos en el arte de dejar ir. El arte de dejar ir es entender, como lo hablamos en las líneas del tiempo, todo inicio tiene un final. Dejar ir en los procesos sociales, procesos familiares, procesos personales. En los procesos sociales, el dejar ir es entender que hay etapas que no vuelven. Y etapas que no vuelven, aunque sean divinas, riquísimas, espectaculares, hay épocas de nuestra vida que no van a volver y hay que dejarlas atrás. Por ejemplo, hoy en día tenemos un tema transgeneracional en donde una generación no entiende a la otra, los papás de esta generación no entienden a los hijos de esta nueva generación y quieren imponer en esta nueva generación cosas de la generación anterior. Entonces, a veces hay que entender que en los procesos sociales hay etapas que hay que dejar ir, que cuando intentamos retener algo con tanta fuerza estamos imponiéndonos y estamos rompiendo la estructura o el proceso que alguien se está viviendo en este momento. Entonces, hay que aprender a entender que las etapas son etapas, que las situaciones son situaciones y hay que volver otra vez al ritmo de la vida. El ritmo de la vida es un ritmo que no controlamos nosotros. Procesos familiares, ahí tú eres una experta. Nido vacío, ahí te doy todo el paso al ejemplo del nido vacío. Imagínate dejar ir a tu bebé, a tu bebecito de la casa. Con esa mujer fea que no le cocina bien, ni le lava, ni le plancha como yo lo hago. Caramba, que va a ser mi bebé que nunca le enseñé a valerse por sí mismo o a valerse por sí misma ella. Y ahí, ¿cómo va a ser ahora que tiene su hogar? Definitivamente yo me tengo que mudar a su casa, fíjate tú, porque si no, ¿qué va a hacer? Y ¿O qué eso, va a hacer? Ya tiene señores, hijos, le tengo que enseñar, tengo que estar allí como abuelo, como abuela imponiéndome. claro, porque inconscientemente yo tengo esta sensación de que como no cría bien a mi hijo o a mi hija, necesita apoyo porque va a ser un desastre, porque nunca le di las herramientas para. Entonces, el arte de dejar ir y el por qué estamos satirizando un poco este tema del nido vacío es porque, como les dije antes, es bastante particular y al mismo tiempo común el hecho de que muchos padres comienzan esta sensación de despedida y de duelo desde un punto de vista totalmente doloroso, en el sentido de ya no dolor por el suceso de transformación de vida, que por supuesto es normal y es inclusive hasta razonable y hasta aconsejable, sino que ya lo ven desde el punto de vista de sufrimiento, de me han abandonado, mi hijo a quien yo le di la vida me ha dejado por esa mujer. Y no estamos hablando de que ha cambiado de mamá, ¿no? Estamos hablando de su esposa, de nada más y nada menos de una persona que está abriéndose paso en la vida y que no tiene la bendición o el acompañamiento de sus padres porque sienten que les deben algo. Y no, papá o mamá o señora que está aquí, le agradecemos mucho su vista, pero si está pasando por un proceso similar, reflexione de que los hijos en primer lugar son prestados, es una frase que me agrada un montón, porque ciertamente ellos nos utilizan a nosotras básicamente para traerlos acá, pero también llega un punto donde el camino que deben trazarse en la vida corre por cuenta de ellos. Ellos ya tienen el bolígrafo para comenzar a transcribir todo lo que va a suceder en su vida. Entonces, hay varias alternativas, pero yo las voy a resumir en las siguientes. O se deja ir y se disfruta del goce de haberle dado a la sociedad y al destino o a la vida, al universo, una persona de provecho, una persona con valores, una persona llena de amor para compartir, ¿okay? Que no necesita que lo complementen de que sea esa cuestión que debe rellenarse, sino que yo he dado a luz a este ser completo. ¿Okay? O elige el camino del sufrimiento y el dolor de 40.000 años en sesión, porque caramba, yo no soy capaz de asumir que ya mi proceso de maternar quedó ya
hasta cierto punto, de que yo ya puedo guiar, pero ya no puedo trazar los lineamientos de cómo será la crianza, sino que ya mi labor, tal vez como abuela, es la de consentir, de que ya como suegra lo que puedo hacer es acompañar, ¿ok? De ya no puedo, digamos, dictaminar las normas de vida de alguien, sino sugerir, porque nosotros podemos tener un camino de vida, pero eso no significa que la sabemos todas. Como hemos visto y como bien Gaby comentaba, los procesos sociales van básicamente transformándose Evolucionando. a pasos agigantados. ¿Ok? Es una evolución constante. Hace menos de 4 o 5 meses atrás no era tema tan viral las inteligencias artificiales y ya están aquí. ¿Ok? Entonces, si hay temas así de grandes que ocurren de la noche a la mañana, casi, ¿cómo no va a ocurrir en la vida personal adentro de casa? ¿Ok? Entonces, pónganse a reflexionar cómo quieren dejar ir a sus hijos. ¿Quieren dejarlos ir con la culpa de que según ustedes están siendo abandonados, de que según ustedes ya son inútiles? ¿O quieren dejar ir bajo la consigna de gracias papá y mamá por haberme creado de la manera en cómo lo hicieron? Les disculpo y les perdono y les abrazo si alguna vez tuvieron algunos errores, los podemos solventar. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado y bajarse del pedestal de la víctima, de, ay, pobrecito, yo solo me fijo en mí, y darse cuenta de que, ok, este es un proceso doloroso, pero voy a sobrevivir a él, voy a poder anotarlo en mi lista de cosas que han pasado en vida y listo, voy a seguir Exactamente. trascendiendo. Y a nivel de procesos personales, el entender que todos en la vida, y tiene mucha relación con lo familiar, todos vamos a perder a alguien físicamente. No es fácil, es un proceso muy largo, muy difícil, pero es entender que todos somos de la vida y de la muerte. Y la parte más importante ni siquiera es la vida, es la muerte. Solo que nuestra cultura no se prepara para la muerte, nuestra cultura no trabaja la muerte, nuestra cultura no habla de la muerte porque sienten que es de alguna forma invocarla. Le tememos a la muerte y la muerte no es mala. La muerte a veces en muchas circunstancias es la liberación de un cuerpo que pesa, que está cansado, que está desgastado. La muerte es lo que le da sentido a lo que fue la vida, porque es un final. Y cuando nos vamos acercando a ese final, así no sepamos hacia dónde vamos, qué va a pasar, qué religión tenía la razón o no, es entender que hay un sentido de hice algo con mi tiempo aquí y algo que a mí me generó placer y me generó sentido. Entonces es entender que duele muchísimo perder a una persona y a veces duele más cuando hay una tragedia, hay un suceso dramático, cuando fue totalmente inesperado, pero la muerte es inesperada. La pérdida, las crisis son inesperadas. Entonces a veces es entender que duele, que va a significar un proceso muy duro en tu vida, que esa persona probablemente cambió gran parte de tu identidad y que ahora le puedes honrar y amar de otra forma. También es entender que dejar ir es doloroso al inicio, pero cuando se trabaja bien, puede ser una forma de tener un vínculo que ahora ya no depende del cuerpo. Uno no deja de amar a alguien que ya no está aquí. Y para eso hay un montón de ejemplos. Yo trabajo constantemente con padres que no tienen aquí físicamente a sus hijos y no por eso los dejan de amar. Hay personas que pierden a sus papás y no por eso los dejan de amar. Entonces, es entender un poquito lo que la logoterapia nos invita, que es que hay vínculos transpersonales. Hay vínculos que trascienden el tiempo, la distancia, la materia, todo. Y que esos vínculos se pueden cultivar cuando resignificamos bien nuestros procesos de pérdidas y nuestros procesos de entender qué es eso. Todos somos de la vida y de la muerte. Todos estamos aquí prestados y todos aquí tenemos el tiempo muy bien contado. Y por eso es tan importante valorar hoy, estar atentos hoy, disfrutarse las cosas hoy y sacar lo mejor que se pueda de los vínculos, de todos los tipos de vínculos. Y es esto de la herencia con beneficio de inventario. Nosotros, para cerrar procesos de duelo, de pérdida, de crisis, ciclos, es indispensable hacer un análisis, ponerte lápiz, papel, cafecito, dulcito y preguntarte, ¿qué me llevo? ¿Qué me quiero llevar? Porque me puedo llevar todo lo malo. En un inventario yo puedo agarrar hasta cosas inútiles, cosas que no me van a servir para mi vida. Pero yo puedo utilizar un truco y decir, ok, puedo elegir qué llevarme. Me puedo llevar lo mejor. Me puedo llevar lo mejor de esta circunstancia, me puedo llevar lo mejor de esa persona que voy a extrañar, me puedo llevar lo mejor de ese ciclo que ya terminó de mi trabajo,
me puedo llevar lo mejor de que mi hijo no está conmigo, pero que yo hice algo espectacular y que ahora puedo encontrar otro propósito de vida y algo más que hacer. Entonces, es eso, es importante sacar siempre la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué te quieres llevar del inventario? Lo puedes elegir. Una herencia no necesariamente tiene que ser heredar todo lo horrible, todo lo kármico, todo, no, tú puedes elegir. Y si tú puedes elegir, entonces haz un buen inventario, un inventario que te ayude a sanar y llévate las cosas que realmente sean útiles para tu vida. Así que... Así que bueno, importante también aclarar y hacer como que un pequeño subrayado de que inclusive nos podemos llevar lo que no queremos volver a repetir. Si sentimos que de esa experiencia no podemos obtener nada útil, bueno, entonces vamos a sacar, no quiero que esto me suceda de nuevo, no quiero que esto se repita, no quiero que esta persona vuelva otra vez a mi vida, y créanme que van a encontrar una energizante bebida de evitación de las cosas desagradables, de esas trampas afectivas en las que caímos más de una vez, ¿ok? Y encontramos finalmente esa fuente de raciocinio, de sabiduría sobre todo, que comienza a madurar a partir de eventos como estos. Y entendemos que ya situaciones como esa ya no van a volver a pasar porque ya tenemos los recursos emocionales totalmente creados a partir de eso, y esa herencia es maravillosa. Entonces, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, por tu Gaby. tiempo. Exacto. Y bueno, nos pueden seguir en Instagram. Exactamente. Y además queremos invitarlos a varias cositas. Primero, que vean los otros videos, hagan preguntas, pueden hacernos preguntas, les vamos a estar respondiendo por las plataformas. Y segundo, les tenemos otro súper video de habilidades para la vida muy pronto, que sentimos que es una habilidad que no todos tenemos y necesitamos tener. Que es tan importante como la de despedirse, y es la de sobrevivir a la violencia. Así que esperen este próximo video, compartan este video, disculpen los detallitos técnicos que tuvimos en el proceso, todo es parte de la vida, fluir, fluir, fluir. Esa es otra habilidad muy importante. Esa es otra habilidad, fluir. Esa va a estar intensa. Cuando la hagamos por fin, va a venir con todo. Y que está muy relacionado con esto de saber irse. También. Y con el saber dejar ir, o sea, no solo saber irse, sino dejar ir las situaciones y entender que no tenemos el control de nada, de absolutamente nada en este mundo. Así es. Así entonces, que, muchas gracias por gracias vernos. a todos, cuídense y un abrazote y un besote. Chaito. Chao, chao.